Génesis capítulo 25 nos encontramos con que después de la muerte de Sara, Abraham vuelve a tomar una mujer que se llama Setura, con ella tiene varios hijos y nos describe que estos hijos de Setura, Abraham le da muchos regalos para que ellos reciban de él herencia, pero le da principalmente la herencia a Isaac, que sabemos que es el hijo de la promesa, como nos dice el verso 5, Abraham dio a Isaac todo lo que poseía. Después de esto, vemos que Abraham muere a los 175 años, nos describe como alguien de buena vejez, anciano, lleno de días y que se reúne con su pueblo. Él es enterrado en la cueva de Macpela, la que había comprado en el campo de Efrón, y esto hace también que vuelvan a reunirse sus hijos Isaac e Ismael. Se nos da la descripción de la descendencia de Ismael, estos hijos o esta descendencia que él tiene, 12 príncipes, que había sido la promesa que Dios le había dicho a Ismael. Con esto vemos cómo el Señor cumple lo que le había prometido. Y luego entramos, ¿cierto?, en la historia de Esaú y Jacob. Después que Ismael muere a los 137 años, tenemos entonces la historia de Esaú y Jacob. Isaac tenía 40 años cuando toma a Rebeca, y ella era estéril. Entonces lo que hace Isaac es orar al Señor en favor de su mujer y ella puede concebir. Y dentro del vientre de nuestra hermana Rebeca, ¿cierto?, tiene dos hijos que están luchando dentro de ella. Entonces ella va en oración también y le pregunta al Señor qué es lo que sucede, y el Señor le responde que hay dos naciones en su seno y que hay dos pueblos que se van a dividir y el mayor va a servir al menor. Luego que nacen, ¿cierto?, podemos ver ya las características físicas que tienen cada uno de ellos son totalmente diferentes. Por un lado tenemos a Esaú, que es alguien rojizo con vello, y luego tenemos a Jacob, ¿cierto?, que es el otro hijo. Vemos que crecen y son muy diferentes desde el principio. Esaú es un cazador, y vemos que Jacob no es un cazador, sino que es un hombre más doméstico, de casa, pasivo. Vemos también que Isaac ama a Esaú, y vemos por otro lado que Rebeca ama a Jacob. Luego vemos que el capítulo termina contándonos una historia de conflicto entre ellos. Jacob había preparado una cierta comida, venía Esaú cansado del campo y le pide de comer, entonces que le dé de esta comida. Jacob le señala y le dice que sin duda le puede dar si primero le vende su primogenitura, y Esaú, sin darle mucha importancia a la primogenitura, lo cual era muy importante porque era un símbolo de traspasar la herencia, traspasar el honor hacia una persona, simplemente no le importa, se la pasa y come este guisado de lentejas, que es lo que nos dice el verso 34, come, bebe y se va. Así desprecia, nos dice, terminando el capítulo, la primogenitura Esaú. ¿Qué lecciones podemos o qué meditaciones podemos sacar de este capítulo, hermanos? Primero hemos visto que Abraham en su último año entonces se casa y tiene más hijos y reparte la herencia, dejándole todo a su hijo de la promesa, que es Isaac, y dándole regalo a los demás. Abraham se preparó para su muerte, pues él sabía su destino final. Él sabía hacia dónde se dirigía, y la pregunta es si verdaderamente nosotros también lo sabemos. Él también se prepara para dejarle a sus hijos una herencia de la cual no hubiera conflicto. Esto es una de las cosas que pasa y seguramente usted va a enfrentar cuando alguien fallece y hay herencia, siempre hay conflicto. Sin embargo, Abraham se preparó para su muerte, preparó todas las cosas antes de morir para que no sucediera esto. Y uno se puede preguntar, ¿tú te preparas para esto? ¿Qué dejarás a tus hijos? ¿Qué vas a dejar de herencia? Parece algo que no es muy importante, pero sin duda es algo también que manifiesta nuestra vida espiritual, nuestro orden, nuestra conciencia de que este mundo y de las cosas que tenemos en este mundo se van a dejar a alguien. ¿Cuál va a ser nuestro legado material? ¿Cuál va a ser nuestro legado espiritual? Que es lo más importante que vamos a dejar a nuestra descendencia, a nuestros hijos o a nuestros nietos. La muerte de Abraham es algo que nos enseña eso, y también nos muestra que incluso su muerte obró para bien, ya que hizo que se reunieran nuevamente los hijos Isaac e Ismael. También nos muestra que Dios es fiel en lo que promete. Dios le había prometido a Ismael, que no era el hijo de la promesa, que iba a recibir de él descendencia. Y ahí vemos que recibe exactamente esta descendencia, las tribus, y podemos ver que Dios ha cumplido con lo que promete.
Y nos podemos preguntar, ¿acaso Dios no ha cumplido con lo que nos ha prometido a nosotros? ¿Acaso no hemos visto la fidelidad de Dios obrando en nuestra propia vida? Podemos decir sí, el Señor ha obrado, sin duda. Y finalmente podemos meditar en la historia de Isaac y Rebeca y sus hijos, Jacob y Esaú. Vemos primero que Isaac y Rebeca eran personas de oración. Vemos que cuando está estéril, Rebeca, lo que hace Isaac es orar. Cuando Rebeca ve que tiene y siente algo en su vientre, que hay un conflicto, lo que hace es orar. Se muestran como personas de oración. Y nos llama a nosotros, hermanos, a que nosotros también deberíamos ser personas de oración y confiar en el Señor de la misma manera. Cuando vemos conflictos, cuando vemos momentos difíciles, lo que hacemos es ir a la presencia de Dios y orar. Ahora, esto no significa que ellos eran perfectos, que ellos no pecaran, sino que en algunos momentos buscaban la voluntad del Señor y en otros momentos pecaban, al igual que nosotros. Pero esto nos muestra también que el Señor ya había dicho que el mayor serviría al menor. Dios había mostrado su elección soberana en este caso de estos hijos. Y eso es lo que Pablo nos recuerda en Romanos capítulo 9. La elección de Dios es soberana. El mayor iba a servir al menor porque Dios así lo había establecido y eso es parte de su elección soberana. El pecado de sus padres sin duda también se iba a manifestar en que cada uno iba a tener a su preferido. Isaac iba a amar a Esaú, Rebeca iba a amar a Jacob, iban a mostrar su preferido, pero es increíble que aún en medio de este pecado, el plan soberano de Dios no falla. Dios tiene un plan soberano para con tu vida, para con mi vida, y aún a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestra falla, a pesar de nuestra maldad, Dios al haber elegido va a cumplir su plan y va a establecer su propósito de igual manera. Y eso nos da confianza. El Señor se mantiene fiel en sus promesas, se mantiene fiel en su elección, en su plan, a pesar de nuestros pecados. Y podemos meditar también finalmente el desprecio que Esaú tiene con la primogenitura por un plato de comida. El autor de Hebreos nos dice que Esaú fue alguien profano e inmoral por haber hecho eso. Hebreos capítulo 12, versículo 16 nos muestra que él despreció las bendiciones de Dios simplemente por algo pasajero. Y el autor de Hebreos lo pone como en el sentido de que no tenemos que despreciar las bendiciones de Dios por un placer mundano y pasajero. No debemos preferir lo profano antes que lo santo, porque eso es totalmente aborrecible y pecaminoso para nuestro Señor. Hermanos, al igual que Isaac y Rebeca, en ocasiones buscamos al Señor, pero en otras ocasiones pecamos delante del Señor. Pero el Señor nos concede su gracia, su misericordia, y nosotros vamos ante su trono y encontramos en Él el perdón y la gracia que tenemos por medio de nuestro Salvador Jesucristo. Que el Señor les bendiga.